Hola, mi nombre es Ariel Toledo y los amigos de opositores.cl me han pedido que desarrollemos en conjunto una serie de videos que tienen que ver con el tema de la Constitución o el cambio constitucional. Y eso es porque nosotros estamos evidentemente a favor del ¡Rechazo! No, apruebo 100%. La idea de esto, la idea de esta serie de videos que vamos a realizar tiene que ver justamente en por qué estamos a favor del apruebo, por lo cual vamos a tocar varios tópicos que tienen que ver con la Constitución y que son sumamente relevantes. La idea es que todos entendamos por qué son relevantes. El, Hay algunos elementos que es necesario que manejemos antes de partir con este tema. Si bien varios de ellos los vamos a esbozar, es probable que más adelante desarrollemos unos videos específicos respecto a eso. El primero de ellos tiene que ver con lo que es el modelo de estado de bienestar y el modelo de estado subsidiario. En términos sumamente simples, vamos a decir que el modelo de estado de bienestar es el que en Chile primó hasta fines de los 70, mediados de los 70, digamos que el corte se hizo con el golpe militar, con la dictadura, y que se caracterizaba fundamentalmente por un rol activo de parte del Estado en el mercado. ¿Cuál era el objetivo? Simple, entregar bienestar a la población. Lo que caracterizó este modelo en términos económicos era lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. No es el punto hoy día ahondar en eso, pero básicamente implicaba de que el Estado era un actor económico más. De ahí es que lo que nosotros conocemos respecto a lo que eran las empresas del Estado, de las cuales hoy día quedan muy pocas. El modelo de Estado subsidiario, que se instaló desde la dictadura para adelante, le quita ese rol al Estado. El Estado ya no es un actor económico y lo que hace el Estado simplemente se encarga de regular la cancha, de establecer las normas sobre lo que los actores económicos hagan. En el fondo es como que las empresas, en términos simples, y las personas, están en un patio de juegos y el Estado se encarga de poner las normas para que ellos jueguen en paz. El principio básico del Estado subsidiario es que el Estado se hace cargo de todo de lo que el mercado no puede. O sea, si el mercado lo puede hacer, el Estado no lo tiene que hacer. Esto es sumamente relevante para lo que vamos a hablar y más adelante, como digo, lo vamos a desarrollar más en detalle. El tema que nos convoca es la Constitución. Hoy día lo que vamos a hablar es de algunos derechos garantizados, que son como los más generales, como para dar un esbozo, una introducción a la serie de temas que vamos a realizar. Primero que nada, entender que la Constitución que nosotros tenemos hoy día es la Constitución de 1980, que fue aprobada en agosto del 80 y ratificada por un plebiscito en septiembre del 80. Plebiscito que se dio en un contexto de dictadura, en donde no se permitía la oposición, una serie de elementos que son bastante sabidos en términos históricos. Con lo cual ha sido un elemento central para poder objetar a su legalidad. ¿Por qué es importante la Constitución? Simple. Porque la Constitución es la madre de todas las leyes, como dicen algunos. Es el paraguas, es el marco sobre el que todas las otras leyes tienen que regirse. O sea, no puede existir ninguna norma o ley de la República que vaya en contra de la Constitución. Así es simple. Si la Constitución dice que no o dice que es de una determinada forma, eso es lo que debe hacerse o, dicho de otra forma, esos son los límites de lo que se puede hacer. Hoy día lo que vamos a ver tiene que ver con los derechos garantizados por la Constitución. Estos derechos se encuentran fundamentalmente en el capítulo 3, artículos 19 y 20. En la casilla abajo les voy a dejar un link con la Constitución para que ustedes lo puedan revisar. No vamos a desarrollar todos los derechos que están en la Constitución. Vamos a centrarnos en algunos que son particularmente relevantes y que son los que en general provocan mayor interés y generan mayor cantidad de dudas o conflictos. El primero de ellos será educación. Hay un tema interesante con el derecho a la educación en Chile.
Porque en realidad lo que el artículo 19, número 11, que es el que toma el tema de la educación o como derecho, lo que hace es garantizar la libertad de enseñanza, el derecho a los privados a tener y crear establecimientos de educación, además el derecho de los padres a elegir los establecimientos de enseñanza para sus hijos, pero no garantiza el derecho como tal. Podríamos decir, y este es un tema que es bastante recurrente en el establecimiento de los derechos constitucionales, podríamos decir que lo que el Estado garantiza es el acceso a la educación. La Constitución, el mismo artículo, señala cuáles son los requisitos para poder reconocer un establecimiento educacional, señala además las normas y objetivos que deberían seguir estos establecimientos, y fundamentalmente a lo que apunta es a la libertad de enseñanza. Esto tiene una consecuencia que no es menor. ¿Por qué? Porque el Estado, por ende, no está garantizando que tú estudies. El Estado lo que está garantizando es que tú tengas donde estudiar. Y eso genera un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque el Estado, por ejemplo, no te va a asegurar a ti que tengas una carrera de educación superior, por ejemplo. Sí se va a encargar de brindar todas las posibilidades para que haya establecimientos que entreguen carreras de educación superior. La pregunta que surge ahí es, ¿cómo accedes? Bueno, tendrás que pagarlo. Pero si tú le dices al Estado, sabes que yo no tengo plata para pagarlo, el Estado quizá mediante programa social puede generar instancias, como lo ha hecho, para que tú puedas pagarlo o acceder a él y pagarlo después. Pero la Constitución no garantiza que el Estado te vaya a entregar ese tipo de educación gratuita. Ahora, existen una serie de leyes particulares respecto al tema de educación que van modificando estos elementos y, por ejemplo, hoy día en Chile existe la educación obligatoria en los niveles prebásico, básico y medio, y el Estado también ha asumido el deber, la obligación de prestar esos establecimientos, de tener los establecimientos, o sea, es lo que llamaríamos la educación pública. Eso no existe para la educación superior. Otro tema que es bastante complejo tiene que ver con salud. Según el artículo 19, número 9, la Constitución asegura la coexistencia de un modelo público y privado. ¿Qué es esto? A ver. Nuevamente, lo que hace la Constitución es asegurar el acceso a. En el año 79, en virtud del decreto 2763, se reorganizó el Ministerio de Salud y se crearon el sistema de salud público y privado en términos simples. El año 81, mediante el decreto con fuerza de ley número 3, se crearon las ISAPRES, que son las que administran el sistema de salud privado. En Chile tenemos FONASA, por un lado, y ISAPRES por otro. FONASA, el Fondo Nacional de Salud, lo que hace es que administra el sistema público. O sea, recibe a todos los que están en el sistema público, que en Chile son aproximadamente el 83% de la población. FONASA no puede decir que no. Más adelante vamos a hablar respecto a las diferencias en los sistemas públicos y privados de salud, más en detalle. Pero en términos simples, FONASA no puede decir que no. FONASA debe recibir a todos los que deseen ser parte del Fondo Nacional o del sistema público. Las ISAPRES, por su parte, se constituyen como una especie de seguro de salud, en los cuales un afiliado, para lo cual debe haber un acto de afiliación, un contrato que tú estableces con la ISAPRE, y la ISAPRE a su vez evalúa a ese afiliado y tiene la posibilidad de decir que no, yo no te afilio porque tú tienes muchas enfermedades o por una serie de motivos. La ISAPRE administra el sistema de salud privada, las clínicas fundamentalmente. Ese seguro tiene ciertas características. Por ejemplo, es un seguro que cubre una determinada cantidad de patologías o enfermedades. No todos. FONASA cubre todo. Todo. Otra cosa es hasta qué punto logra responder a la demanda, pero cubre todo. La ISAPRE cubre lo contratado y cobra un monto por ese tema.
La ISAPRE está obligada a tener un plan que sea equivalente al 7% del sueldo. Pero en la práctica el negocio del ISAPRE es venderlo más caro, vender planes más grandes. O sea, tú quieres más protección, tú pagas más. Hablábamos del Estado subsidiario. En este sentido, ¿qué es lo que el Estado hace en términos de salud? Se preocupa de que las personas tengan acceso a salud. O sea, que exista FONASA para, entre comillas, los que tienen menos recursos. En la práctica suele ser así. Y brinda las posibilidades para que haya salud privada. FONASA funciona con un sistema solidario, un sistema en el cual todos aportamos nuestro 7% y eso va a un fondo que permite cubrir todo el tema. La ISAPRE con el costo de los planes contratados. ¿Cuál es el problema que tenemos acá en términos de derechos? Porque estamos hablando del apartado de los derechos. Es que en realidad nosotros no tenemos derecho a la salud como tal. Nosotros tenemos derecho al acceso. Es más, lo que dice el artículo número 9 es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Palabra clave, en salud. ¿Qué hace el Estado? El Estado se encarga de que la persona pueda acceder a salud. ¿Por qué es relevante esto? Simple. Porque el Estado se preocupa de que haya un lugar donde usted vaya al médico, si es que está enfermo, pero no puede garantizar desde ciertos niveles de calidad. O sea, usted no podría demandar al Estado porque el Estado, no sé, le faltan insumos o porque, no sé, la calidad del centro de salud al cual usted fue, usted considera que no es el adecuado. No, no puede. No puede demandar, no al Estado, porque el Estado se preocupó de estudiar el establecimiento, pero el Estado no garantiza calidad. Usted sí podría demandar a un ISAPRE, por ejemplo, o a una clínica en la práctica, por no prestarle los servicios. ¿Por qué? Porque usted contrató con ellos privadamente. Y este es un tema que es un poco más complejo, pero sí. Pero al Estado no podemos exigirle calidad, porque el Estado, la Constitución, no dice que habrá calidad, dice que habrá acceso.